Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betanía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárenos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio a todos, bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo.
Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y, al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño, pero eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser, para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no le encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no respondía nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte.
Algunos se pusieron a esculpirle y escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían. Adivina quién fue. Y los criados también le daban bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote. Al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que había cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: Adelante. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: Viva el rey de los judíos. Lo golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado
entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificadas con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas y guardamos unos instantes de silencio. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguía para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamado al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hermanos, estamos iniciando la Semana Santa con esta entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Como escuchábamos al inicio de la Eucaristía, cómo después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra oración, limosna y ayunos, pues nos reunimos para esta celebración
de la pasión, muerte y resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos celebrando esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Recordemos que había la costumbre en Jerusalén de salir al encuentro de los grupos más importantes de peregrinos para que entraran en la ciudad entre cantos y manifestaciones de la alegría. Jesús no manifestó ninguna oposición a los preparativos de esta entrada jubilosa y él mismo elige la cabalgadura. Entra en un burrito. Había diferentes maneras de que los reyes entraran a una ciudad. Podían entrar en carroza, así de manera majestuosa. Podían entrar en caballo, manifestando su poder. Pero Jesús elige un burrito. Humilde y sencilla su entrada. Algunos tendieron su manto sobre el burrito, ayudaron a Jesús a que subiera en él, y otros se adelantaban con sus ramos y ponían ramos también en el suelo para que el burrito los pisase. Hermanos, hoy nosotros nos podríamos preguntar, así como estas personas recibieron a Jesús, ¿nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones? Mucha gente en este día, el Domingo de Ramos, incluso hay gente que no se queda a los oficios litúrgicos, no se queda a la misa, luego lo único que quieren es la bendición del ramo. Incluso viendo la palma como un amuleto, como algo mágico, no es eso. La palma es para tener presente que Cristo es nuestro Rey. Poner esa palma en la puerta de nuestras casas es eso. Es ese signo para tener presente que Cristo reina en esa casa. Queremos que Cristo reine. Queremos que Cristo reine. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que impere triunfante. Esas palabras que utilizaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa palabra Hosana significa como ven en nuestra ayuda, ven a salvarnos. Es decir, veían en Jesús al Mesías. Jesús hace esa entrada mesiánica. Jesús hace su entrada en Jerusalén como Mesías en un burrito, ya que así se había profetizado muchos años antes. Y los cantos del pueblo son claramente mesiánicos, porque esta gente conocía las profecías. Y Jesús admite el homenaje. Y los fariseos, que intentan callar a la gente, que intentan apagar esa manifestación de fe y alegría, Jesús les dice: yo les digo, yo les aseguro que si estos callan, gritarán las piedras. Si estos callan, gritarán las piedras. Jesús, hermanos, quiere entrar triunfante en la vida de los hombres, sobre una cabalgadura humilde, y quiere que demos testimonio de Él. En la sencillez de nuestro trabajo bien hecho, con nuestra paciencia, nuestra serenidad, con
también con nuestra sincera preocupación por los demás. El Señor ha entrado triunfante en Jerusalén, pero pocos días más tarde, en esa ciudad, será crucificado. Incluso muchos de los que lo estaban aclamando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, son los que después van a estar gritando, crucifícalo, crucifícalo. Hermanos, que no sea nuestro caso, que no sea nuestro caso, que nosotros recibamos a Jesús en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra persona, que Él venga a reinar, que reine en nuestra inteligencia, que reine en nuestra voluntad, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que Él viva en nuestra vida, que Él reine en nuestra vida, ese reino que nos trae Jesús, que es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de vida, es un reino de gracia, es un reino de santidad. Por eso, hermanos, en esta Semana Santa que estamos iniciando, procuremos vivirla de manera santa, de manera santa. Es curioso cómo la gente dice no venir a los templos, a la iglesia, para cuidarse, ¿verdad? Pero ahorita, según las noticias, ¿cómo estaban los aeropuertos? Están llenos los aeropuertos. Y los destinos de turismo, pues también mucha gente. Pues recordemos que es Semana Santa, semana de acompañar a nuestro Señor Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección gloriosa. Así que, hermanos, que no se nos olvide para qué es la Semana Santa. Tiempo de descansar, sí, pero es descanso para dedicarle tiempo a Dios. Es como el domingo. El domingo, de hecho, significa Día del Señor. Y la gente muchas veces tiene tiempo para todo, menos para Dios. Y lo mismo pasa en la Semana Santa. Digo, el año pasado por la pandemia, pues todos quietecitos. Pero ahorita como que ya está mejorando la situación, empieza a salir la gente. Pero se espera una tercera oleada del coronavirus. Así que tratar de vivir esta Semana Santa en recogimiento, en familia. Decía unas familias a propósito del año pasado, nuestra Semana Santa del año pasado fue la mejor de nuestra vida. Estuvimos viviéndola en casa, estuvimos viviéndola en familia, estuvimos viviéndola sin distracciones. Hermanos, la Semana Santa es para santificarnos. La Semana Santa es tiempo de conversión, es tiempo de cambio. Y la conversión no es otra cosa más que acercarnos a Dios, volver a Dios. Eso es la Semana Santa. Tiempo de regresar a Dios. Tiempo de volver nuestra mirada a Dios. Semana Santa no es tiempo de olvidarnos de Dios. Su nombre lo dice, Semana Santa. Tener tiempo para las cosas de Dios. Pues nos encomendamos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a vivir esta Semana Santa procurando nuestra santificación y la santificación de aquellas personas que nos han sido confiadas. Que así sea.